Tema: reacciones químicas. No olvidemos que la materia constantemente se encuentra sufriendo cambios y los cambios los podemos clasificar de la siguiente manera. Cambio químico. Este se va a presentar cuando existe un cambio, por ejemplo, en el estado de agregación, o al cortarlos, o cuando aplicamos una fuerza que de alguna manera va a modificar su forma. Entonces, cuando hablamos de cambios químicos, decimos que la materia se puede ver afectada en su forma, en su tamaño, en su estado de agregación, es decir, puede ser sólido, líquido o gaseoso, o incluso también en su posición, pero su estructura interna no se va a ver afectada. Por eso decimos entonces que los cambios son solamente físicos. Ejemplos de cambios físicos. Por ejemplo, estirar una liga, patear una pelota, recortar una hoja, o el proceso de evaporación, es decir, un cambio de estado. En los cambios físicos no se afecta la estructura de la materia. Sigue siendo la misma materia en su estado inicial y en el estado final. Cambio químico. Cuando se habla de un cambio químico, se habla de una transformación de las sustancias de una a otra. Es decir, comenzamos con un tipo de sustancia y terminamos con otro tipo de sustancias. En este caso, se rompen y se forman enlaces mediante este proceso, al que se le conoce como reacción química. En una reacción química, a las sustancias que inician el proceso se les llama reactivos y las sustancias formadas son llamados productos. En los cambios químicos, siempre las sustancias van a experimentar una transformación en su estructura atómica o molecular, dando origen a sustancias con propiedades físicas y químicas diferentes a las sustancias que la originaron. Por ejemplo, cuando quemamos un pedazo de papel, deja de ser papel para convertirse en carbón. En esta imagen se ejemplifican los dos tipos de cambio. En el caso del cambio físico, recortar una hoja, y en el caso de el cambio químico es quemar una hoja de papel. ¿Cómo identificamos una reacción química? Al inicio de la química, lo primero que el hombre pudo dominar fue al fuego. De esta manera pudo cocinar los alimentos y poderlos conservar de una manera mejor. También se considera que existe una estrecha relación entre lo que es la cocina y los primeros laboratorios que eran de origen casero. Entre los siglos III y XVI de nuestra era, los alquimistas, que fueron los primeros químicos que realizaban diversos tipos de experimentos, estos lo hacían en laboratorios caseros a través de diversas reacciones químicas. La finalidad de ellos era convertir todo tipo de material en oro y también descubrir la fuente de la eterna juventud.
¿Qué es una reacción química? A las reacciones químicas también se les conoce como cambio químico. Y vamos a entender como tal a un proceso en el cual se rompen o se forman nuevos enlaces entre átomos. Características de las reacciones químicas. Las reacciones químicas van a tener características definidas. Por ejemplo, vamos a tener de inicio unas sustancias o átomos con sus propias características y propiedades que se van a combinar y nos van a formar nuevas sustancias con nuevas propiedades y nuevas características. Y otra característica importante es que va a existir una reestructuración entre los átomos de las sustancias originales para poder formar nuevas sustancias. Es importante también recalcar que existe la presencia o el requerimiento de energía para que se lleve un reacomodo en estos enlaces de las sustancias que inician la reacción. Existen algunas reacciones en nuestro entorno con las que estamos familiarizados. Por ejemplo, nuestro proceso respiratorio, en el cual nosotros obtenemos oxígeno de la atmósfera. Por ejemplo, en la cocción de nuestros alimentos, donde utilizamos el fuego para poder llevar a cabo este proceso. O también podemos observar la maduración de muchas de las frutas que consumimos. Siempre que se lleva a cabo una reacción química, se pueden observar algunos fenómenos. Por ejemplo, un cambio de color. Esto es muy común en el proceso de maduración de las frutas. También, por ejemplo, en el caso de la efervescencia, que la podemos percibir por la presencia de espumas y burbujas que se generan durante la reacción química. También la combustión es otro fenómeno en el cual existe desprendimiento de luz y calor, así como un aumento en la temperatura. Y finalmente la precipitación, la formación de un precipitado insoluble cuando la reacción química se lleva a cabo en una solución. Para poder comprender lo que es una reacción química, vamos a definir brevemente lo que es la solubilidad. Bien, la solubilidad va a ser una capacidad de la sustancia para poder disolverse en otra. Cuando esto no se lleva a cabo, entonces existe la formación de precipitados, cuando se lleva a cabo una reacción química. Insolubilidad. Vamos a entender como tal cuando una sustancia no se disuelve en un disolvente en cierto grado. Partes de una reacción química. Nosotros le vamos a llamar ecuación química a la expresión escrita simbólica de una reacción química. Por lo tanto, hablar de reacción química y ecuación química, estamos hablando de los mismos términos, solo que la ecuación química
se expresa de forma escrita, como lo vamos a ver a continuación. Tenemos, por ejemplo, el carbono más el oxígeno molecular, que se va a transformar en dióxido de carbono. Lo que tenemos a la izquierda de la flecha se le va a llamar reactivos, porque son las sustancias iniciales que se van a combinar entre sí para formar un producto final, que es el dióxido de carbono. Por lo tanto, tenemos las partes que forman a una ecuación química. Tipos de reacciones químicas. Para poder entender una reacción química, debemos conocer los tipos de reacciones que hay o que vamos a utilizar. El primer tipo es la reacción de síntesis, o también llamadas de combinación. La segunda es reacción de descomposición. La tercera es de sustitución simple o desplazamiento simple. Y la cuarta, la última, es de doble sustitución o doble desplazamiento. Tipos de reacciones. Vamos a empezar a analizar los diferentes tipos de reacciones. Las reacciones de síntesis o combinación van a ser aquellas en el cual se obtiene un producto a partir de dos. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos al mercurio metálico más el oxígeno molecular, y estos, al combinarse, se transforman en óxido de mercurio. Del lado izquierdo de la flecha tenemos los reactivos, y del lado derecho tenemos los productos. Ahora vamos a analizar las reacciones de descomposición. Como su palabra lo dice, se descomponen. Por lo tanto, vamos a partir de una sustancia y se van a obtener dos o más productos. Por eso se llama de descomposición. Y veamos el siguiente ejemplo. Tengo este compuesto, el dióxido de carbono, que se va a descomponer por diversos procesos en carbono más oxígeno molecular. Como podemos observar, partimos de un compuesto, que en este caso es un gas, y se obtienen dos elementos diferentes. En este caso, el dióxido de carbono es el reactivo y los productos obtenidos es el carbono y el oxígeno molecular. Seguimos analizando los tipos de reacciones. Reacción de sustitución simple. Son aquellas en las que un elemento sustituye o reemplaza a otro en un compuesto. A estas reacciones también se les conoce como de desplazamiento simple. Analicemos el siguiente ejemplo. Tenemos el ácido clorhídrico más aluminio metálico, y este se transforma en tricloruro de aluminio más liberación de hidrógeno molecular.
Si observamos detenidamente la ecuación química, podemos ver que el aluminio desplaza al hidrógeno y en este caso la reacción nos da liberación de hidrógeno también. Esta reacción química se utiliza comúnmente en los laboratorios para poder obtener hidrógeno. Nosotros utilizamos el ácido muriático, que es un ácido comercial, que es el nombre comercial del ácido clorhídrico. Lo combinamos con el aluminio, llevamos a cabo esta reacción y podemos obtener en el laboratorio de manera sencilla y práctica al hidrógeno gaseoso. El ácido clorhídrico y el aluminio son los reactivos y el tricloruro de aluminio y el hidrógeno gaseoso son los productos. Reacción de sustitución doble o desplazamiento doble. Van a ser aquellas reacciones en las que existe un intercambio de elementos en los reactivos. Vamos a verlos paso a paso cómo se lleva a cabo la siguiente reacción química. Tenemos al primer compuesto, en este caso, que es el hidróxido de sodio, también conocida comercialmente como sosa cáustica. La vamos a combinar con un compuesto llamado dicloruro de cobre. Estos, al combinarse, al reaccionar, se van a transformar en los siguientes compuestos. Se va a formar el cloruro de sodio, que es la sal de mesa, comercialmente la conocemos como sal de mesa, más hidróxido cúprico. Del lado izquierdo de la flecha tenemos a los dos compuestos que van a ser los reactivos, los que van a reaccionar, y del lado derecho de la flecha vamos a tener los productos. Clasificación de las reacciones químicas por el tipo de energía que requieren. Todas las reacciones químicas, para que se lleven a cabo, van a requerir de energía. ¿Por qué? Porque esta energía va a permitir que se lleve a cabo la ruptura de los enlaces para formar nuevos enlaces. Es decir, para que haya combinación de los elementos o compuestos que intervienen en estas reacciones. La primera se le conoce como reacciones exotérmicas. Son aquellas que van a liberar energía. Por ejemplo, la combustión. Cuando nosotros quemamos algo, se genera luz y calor. Es una forma de manifestarse de la energía. Las otras reacciones que vamos a tener en la clasificación son las reacciones endotérmicas. Las reacciones endotérmicas son aquellas que van a requerir de energía para poder efectuarse. Por ejemplo, la fotosíntesis. Muchas de las reacciones químicas que se llevan a cabo pueden ser percibidas a través de los sentidos. Por ejemplo, un cambio de color. Este nos va a indicar que se llevó a cabo una transformación de la materia o de la sustancia en cuestión. Por ejemplo, la maduración de frutas o la oxidación del hierro. De esta manera nosotros podemos distinguir que hay un cambio de color en cada caso. El otro fenómeno que se puede observar es la efervescencia, que consiste en la formación y desprendimiento de un gas
cuando se lleva a cabo una reacción en una disolución y nosotros podemos percibirla por la presencia de burbujas. La formación de precipitado es otro de los fenómenos que nosotros podemos observar en las reacciones químicas. En este caso va a consistir en la obtención de un sólido que es insoluble y este se va a encontrar en el fondo de la disolución, al que se le va a denominar entonces precipitado. No todos los precipitados indican una reacción química. Si nosotros hacemos una disolución, por ejemplo, de cloruro de sodio, sal de mesa, en un determinado volumen de agua y le agregamos más cantidad de la que se puede disolver, vamos a observar que va a haber un precipitado, pero esto va a ser por la sobresaturación de la solución, no porque se haya llevado a cabo una reacción química y se haya formado un precipitado. Por eso es importante que nosotros identifiquemos los precipitados en una reacción química. La emisión de luz y calor, como lo mencioné anteriormente, es decir, en los procesos de combustión, que es en la que se puede originar la emisión de luz y calor. Por ejemplo, cuando quemamos algún tipo de papel, de madera, gas, etc. Además que podemos observar que existe un incremento en la temperatura. Conclusión. Finalmente, cuando nosotros hablamos de reacciones químicas, debemos de entender que es la parte medular del estudio de la química, porque uno de los objetivos de esta asignatura pues es el estudio de la transformación de la materia. Y para ello se requiere de haber comprendido las propiedades y características de esta, así como saber identificar a los diversos elementos contenidos en la tabla periódica que intervienen en la formación de nuevos compuestos. Es necesario que nosotros entendamos a una reacción química como un proceso de transformación de una o más sustancias para formar otras nuevas, con la formación de nuevos enlaces, así como las rupturas de los enlaces existentes. Para ello se requiere de una cantidad de energía necesaria para que se pueda llevar a cabo la formación de nuevos compuestos.